¿Qué estarías dispuesto a arriesgar si tu dignidad costara más de $3.000 millones y el futuro de todo tu continente dependiera de una sola decisión? ¿Hasta dónde llegarías por romper las cadenas de la dependencia, aunque el precio sea desafiar a dos de los titanes industriales más poderosos del planeta? En pleno siglo XXI, una escena sin precedentes sacude el tablero internacional. Burkina Faso, un país africano hasta ahora considerado periférico en la industria global, decide bloquear el ingreso de maquinaria agrícola estadounidense y europea, valorada en más de $3.000 millones, en sus fronteras. Esta no es solo una cifra. Equivale al presupuesto anual de sectores clave como la salud o la educación en muchos países africanos. El impacto es tan grande que la noticia viaja más rápido que nunca, cruzando océanos y continentes. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los agricultores de Estados Unidos enfrentan la peor crisis de costos en varias décadas. El precio de los tractores, cosechadoras y combustibles se dispara sin control. Las tasas de interés para préstamos agrícolas alcanzan niveles no vistos desde la Gran Recesión. Sindicatos y asociaciones de productores advierten que la producción de alimentos en el país está al borde del colapso si no se toman medidas urgentes. La tensión política interna crece, y la inseguridad alimentaria, que parecía cosa de otros continentes, comienza a ser tema de debate en el Congreso estadounidense. Sin embargo, en África, algo inédito está ocurriendo. Un movimiento por la soberanía industrial prende la mecha de la esperanza y del orgullo colectivo. La decisión de Burkina Faso no surge de la nada. Es el resultado de años de frustración, cientos de historias de agricultores que han visto cómo el destino de sus familias quedaba atado a repuestos y técnicos extranjeros, a contratos escritos en idiomas que muchos ni siquiera entienden, y a una cadena invisible de dependencia que se ha transmitido de generación en generación. La noticia cae como un rayo en los centros de poder de Washington y Berlín. Se interpreta como un acto de hostilidad, una violación a tratados internacionales y una amenaza directa a décadas de control sobre el mercado africano. Sin embargo, en el continente africano, el gesto es visto como un grito largamente contenido. Basta de ser simples receptores de tecnología. Basta de endeudarse para comprar herramientas que no pueden reparar ni adaptar a sus propias necesidades. Por primera vez, un país africano desafía abiertamente el dominio de dos gigantes industriales. Burkina Faso no solo cierra el paso a tractores y cosechadoras extranjeras, sino que lanza un mensaje potente. África quiere recuperar el control sobre sus herramientas, su riqueza y su destino. Es una apuesta sin precedentes en la historia moderna del continente, comparable a las grandes revoluciones industriales de Europa, pero en clave africana, desde abajo, y con un profundo sentido de urgencia y dignidad. El riesgo es inmenso. Si África fracasa, puede perder una oportunidad histórica y convertirse en blanco de represalias económicas que empeoren la vida de millones de personas. No sería la primera vez que ocurre. Basta recordar el embargo de petróleo que sufrió Sudáfrica en los años 80 o las sanciones que aislaron a Zimbabue tras sus reformas agrarias. Pero si el desafío prospera, el continente podría abrir la puerta a empleos propios, frenar la migración forzada y conquistar una dignidad colectiva esquiva por generaciones. ¿Estamos presenciando el inicio de una nueva era africana? ¿Es esto una amenaza real para Occidente o el primer paso hacia el renacimiento industrial del continente? Lo que ocurra en las próximas semanas, e incluso en los próximos días, podría transformar para siempre el equilibrio del poder global. ¿Cómo llegó Burkina Faso a atreverse a semejante desafío? Todo comenzó con una crisis en el corazón de sus campos, una crisis que se ha ido gestando durante más de un siglo. Durante décadas, África fue cliente, no creador. ¿Por qué las cosas empiezan a cambiar ahora? ¿Y qué lecciones ofrece la historia? Las máquinas extranjeras, que en teoría debían modernizar la agricultura africana, llegaban tarde, fallaban pronto, y obligaban a los agricultores a firmar contratos de servicio y mantenimiento que drenaban sus ahorros. La vida de miles de familias quedó atada a repuestos que solo podían llegar desde Europa o Estados Unidos, y a técnicos que, cuando llegaban, lo hacían a precios prohibitivos. El ciclo era cruel.
Si una pieza fallaba, había que esperar meses hasta recibir un repuesto. Un agricultor en Kudugú relató que una vez perdió toda una cosecha de maíz porque el distribuidor alemán tardó más de 6 meses en enviar un simple engranaje. Además, se pagaban tarifas y licencias que solo los fabricantes foráneos sabían desbloquear, a menudo con tecnología bloqueada por sistemas de software remoto. Cada cosecha perdida no era solo menos dinero. Era una cadena que se apretaba más sobre los sueños y el futuro de toda una comunidad. Entonces, Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, lo dijo sin rodeos. Un continente que cultiva su comida debe construir sus propias herramientas. Esa frase, que recuerda al espíritu de líderes africanos como Thomas Sankara o Amílcar Cabral, atravesó décadas de dependencia y prendió una chispa en talleres y cooperativas por todo el Sahel. Al igual que el movimiento de industrialización de Corea del Sur tras la guerra, donde se apostó por construir primero herramientas propias y luego exportarlas, África comienza a recorrer un camino similar, aunque con obstáculos aún mayores. Así nació la Directiva de Soberanía Industrial, un mandato que prohibía importar maquinaria extranjera si existía una alternativa africana, aunque fuera imperfecta o apenas estuviera en pruebas. Burkina Faso, Mali y Níger se unieron casi de inmediato, en una muestra de coordinación regional que recuerda a los primeros pasos de la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia y Alemania dejaron de lado sus diferencias para construir juntos una industria del acero y el carbón. En solo unos meses, Burkina Faso, Mali y Níger compartieron acero, conocimientos y forjas para levantar el primer corredor de maquinaria africana. Por primera vez, tractores completamente africanos cruzaron los campos de la región. El ensamblaje era simple pero fuerte. Piezas fundidas en Niamey, motores ajustados en Ouagadougou, chasis moldeados en Bamako. Era una colaboración inédita, empujada por la urgencia de no perder el control sobre su tierra ni su futuro. Persistir en la dependencia significaba seguir perdiendo dinero, tiempo y, sobre todo, la capacidad de decidir el propio destino. La lucha con multinacionales y gobiernos extranjeros ya no era solo económica, era una batalla por la dignidad de millones. El eco de la historia resuena aquí. Así como India apostó por desarrollar su propia industria del acero tras la independencia, enfrentando el boicot británico, África busca hoy la autonomía tecnológica como base para una nueva soberanía. Pero la decisión de Burkina Faso no fue solo una cuestión de mercado. El mundo entero sintió la sacudida, y las repercusiones no tardaron en llegar. Lo que empezó como una apuesta arriesgada, pronto se convirtió en una crisis internacional. ¿Qué sucede cuando el dominado desafía el libreto del dominador? La respuesta es inmediata. Furia, amenazas y un temor que atraviesa fronteras. Cuando Burkina Faso cierra la puerta a la maquinaria agrícola estadounidense y europea, Washington y Berlín perciben mucho más que una simple pérdida comercial. Sienten que su influencia se desmorona bajo sus pies. No es solo una cuestión de negocios. Es una amenaza al sistema de poder que ha regido el mundo durante más de un siglo. Para Estados Unidos y Alemania, están en juego $28.000 millones, un mercado que durante décadas ha significado control, ganancias y poder político. Nos encontramos ante una situación similar a la que vivió Japón en los años 70, cuando su industria automotriz comenzó a desafiar la hegemonía estadounidense en su propio mercado. Directivos se reúnen de urgencia, informes cruzan océanos, contratos quebrados, inversiones en vilo, acuerdos históricos amenazados. Los lobbies reaccionan con fuerza, calificando la decisión africana de ilegal y acusando a Burkina Faso de proteccionismo extremo. Los medios occidentales encienden las alarmas. Si África sigue este ejemplo, parte de la industria exportadora alemana podría desplomarse. Estados Unidos correría el riesgo de perder una de sus principales herramientas de influencia en el continente. Titulares hablan de caos, de incertidumbre para miles de trabajadores en fábricas de Ohio y Baviera, y del fantasma de una África autosuficiente en tecnología agrícola. Se evocan recuerdos de la crisis del petróleo de los años 70,
cuando los países árabes decidieron usar su poder para cambiar las reglas del juego global. Pero en Burkina Faso y en los países del bloque africano, el temor tiene otro rostro. No es miedo a perder compradores, sino el pánico a una represalia aplastante. Sanciones económicas, aranceles, bloqueos tecnológicos, aislamiento internacional. Consecuencias que pueden paralizar bancos, frenar inversiones clave y dejar a millones sin acceso a repuestos o software agrícola vital. Sin embargo, ocurre lo inesperado. Ante el riesgo, el bloque africano responde con una firmeza que desconcierta a Occidente. Presidentes y ministros lanzan mensajes de unidad, invocando dignidad y el derecho a decidir su destino industrial. En mercados y talleres, la población debate. La prensa local exige respuestas. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por la promesa de independencia? ¿Qué significa dignidad si se paga con sufrimiento? La tensión es máxima. Si Occidente golpea con dureza, África podría sufrir un revés devastador, con millones de familias en peligro. Pero si el continente retrocede, tal vez pierda la última oportunidad de romper el ciclo de dependencia y construir una industria propia. El dilema recuerda al de Brasil durante la crisis de la deuda en los años 80. Resistir significaba sacrificios enormes, pero ceder perpetuaba la desigualdad y la dependencia. Mientras los gobiernos afinan estrategias para una guerra fría comercial, la verdadera batalla se libra en los campos y talleres, donde jóvenes ingenieros sueñan con el primer tractor nacional. Miedo y esperanza se entrelazan. El desenlace de esta confrontación reescribirá el futuro de África y el equilibrio del poder global. Pero lo que ocurre después en los despachos de Ouagadougou y las calles de Ouagadougou supera toda previsión occidental. El movimiento africano está lejos de terminar. La próxima jugada será decisiva. El futuro de África nunca había estado tan indeterminado. ¿Será esta osadía recompensada? ¿O la audacia cobrará un precio demasiado alto? El bloqueo a la maquinaria agrícola estadounidense y europea provocó una reacción en cadena inesperada. En solo unos meses, los centros de formación técnica e industrial de Burkina Faso y sus aliados registran un crecimiento sin precedentes en matrículas. Decenas de miles de jóvenes, que antes soñaban con emigrar, ahora apuestan por quedarse y construir un futuro propio desde el continente. Por primera vez en muchas décadas, la migración muestra un descenso temporal. Surge esperanza en el proyecto africano, junto a una renovada confianza en la capacidad de diseñar, fabricar y reparar tecnología local. Sin embargo, la euforia convive con preguntas incómodas. ¿Será suficiente este impulso para escalar la producción, mantener la calidad y resistir las represalias externas que ya amenazan en el horizonte? Una nueva élite juvenil emerge, formada en ingeniería y gestión industrial. Son quienes redactan políticas públicas para blindar la autonomía tecnológica, gestionando fondos y coordinando alianzas regionales. Esta generación, menos atada a la diplomacia tradicional, desafía abiertamente la presión occidental y rechaza la dependencia de patentes ajenas. No obstante, los temores persisten. Agricultores y empresarios temen sanciones, aranceles o la pérdida de acceso a mercados europeos. Circulan rumores de restricciones a fertilizantes, repuestos y contratos internacionales. Para anticiparse, Burkina Faso y sus socios crean fondos de contingencia y buscan diversificar sus aliados, aunque la amenaza de un castigo económico sin precedentes pesa sobre cada decisión. El riesgo es existencial. Si el proyecto fracasa, no solo se perderán empleos y recursos, sino que se reforzará la narrativa de que África no puede valerse por sí misma, perpetuando la pobreza y la dependencia. Pero si el modelo triunfa, el continente podría redefinir el orden global, demostrando que el sur global puede romper ciclos impuestos y crear riqueza en sus propios términos. La historia ofrece ejemplos de éxito. Singapur, antaño un puerto pobre y dependiente, apostó por la formación técnica y la soberanía industrial, y hoy es un referente mundial en innovación y productividad. Sin embargo, la pregunta clave trasciende el miedo y la geopolítica.
¿Qué aprendizajes concretos pueden extraer los pueblos y otros países del sur global para no repetir errores históricos y convertir la resistencia en un auténtico renacimiento industrial? En este nuevo escenario, cada decisión adquirirá un peso inmenso. Las próximas semanas pondrán a prueba la resiliencia y creatividad de toda una generación. El desafío es doble: aumentar la producción sin sacrificar calidad y mantener la cohesión social a pesar de las presiones externas. Los talleres mecánicos de Ouagadougou trabajan turnos dobles. En universidades de Bamako se organizan hackatones para mejorar el diseño de los motores. Cooperativas de agricultores en Niamey se unen para compartir piezas y conocimientos. Lo que África obtiene no es solamente maquinaria, es el control sobre su propio destino. Cuando un continente recupera la capacidad de producir y dominar el conocimiento técnico, no solo ensambla herramientas, reconstruye su dignidad desde la base. Apostar por fabricar maquinaria agrícola en casa significa que agricultores, ingenieros y jóvenes africanos dejan de depender de catálogos lejanos o de técnicos extranjeros que aterrizan tras cruzar continentes. Ahora, cada engranaje y cada manual de instrucciones nacen y permanecen en manos africanas. Pero ningún país avanza en soledad. La cooperación regional, como la alianza entre Burkina Faso, Mali y Níger, es vital para multiplicar la fuerza industrial y compartir saberes estratégicos. Invertir en talento local, desde soldadores hasta programadores, garantiza que el progreso no sea una moda temporal, sino un cimiento firme para el futuro. Países como Etiopía ya exploran la posibilidad de sumarse a esta alianza, aportando su experiencia en manufactura ligera y textiles. Sin embargo, no hay soberanía sin renuncia. Decidir prescindir de maquinaria importada implica, al principio, aceptar menos comodidad, menor eficiencia y más obstáculos técnicos. Los primeros tractores africanos pueden consumir más combustible o averiarse con mayor frecuencia, pero cada mejora es una victoria colectiva. El precio de la autonomía es invaluable. África gana la libertad de marcar su propio ritmo de desarrollo, sin someterse a los plazos, precios ni condiciones impuestas por empresas foráneas. Diversificar alianzas y mirar más allá del eje occidental reduce vulnerabilidades y abre caminos inéditos. Volverse hacia Asia, América Latina y otros países africanos ofrece acceso a tecnologías alternativas, financiamiento distinto y experiencias propias de emancipación económica. Así, África puede tejer una red menos expuesta a sanciones o presiones externas. Ejemplos como el de Vietnam, que tras décadas de guerra apostó por la industrialización local y hoy exporta maquinaria agrícola a decenas de países, sirven de inspiración y modelo a seguir. El mayor cambio es el de identidad, dejar de ser compradores perpetuos y convertirse en nuevos constructores. Cuando una joven de Bamako o un joven de Ouagadougou ve un tractor ensamblado localmente, vislumbra su propio futuro. Deja de verse solo como consumidor y empieza a pensarse como creador y propietario de su destino colectivo. El mayor peligro sería rendirse antes de tiempo, sin descubrir hasta dónde puede llevar la apuesta por lo propio. Las primeras máquinas quizá tengan fallos, y los errores costarán tiempo y recursos, pero el verdadero fracaso sería abandonar antes de comprobar el alcance de la autosuficiencia africana. ¿Y ahora qué? La decisión está abierta, pero el tablero ya no se mueve solo en despachos occidentales. Por primera vez en muchas generaciones, África toma la iniciativa, y el mundo observa expectante. Las reuniones de la Unión Africana incluyen por primera vez debates sobre estándares industriales comunes, y países como Ghana o Senegal evalúan políticas similares. Nada está garantizado, pero la apuesta ya cambió de manos. En el próximo acto, veremos cómo reaccionan los poderes globales frente a este nuevo desafío africano. Los ojos de Asia, América Latina y el mundo árabe también están puestos en el resultado, conscientes de que un triunfo africano podría inspirar movimientos similares en otras regiones históricamente dependientes. La pregunta ya no es si África puede cambiar su destino,
sino si el mundo está preparado para un África que toma el control de su futuro. El cambio de paradigma es profundo. África deja de ser un territorio de recursos para convertirse en un actor estratégico, capaz de negociar de igual a igual con quienes durante siglos dictaron los términos del intercambio. Lo que sucede hoy en Burkina Faso trasciende cualquier acuerdo comercial. Es el inicio de un continente que, después de generaciones, se atreve a fijar sus propias reglas y reclamar su derecho a la soberanía industrial. La historia está llena de momentos en los que una decisión valiente cambió el rumbo de un pueblo. La abolición de la esclavitud, la independencia de la India, la revolución tecnológica de Silicon Valley. Hoy, la apuesta africana por la soberanía industrial podría sumarse a esa lista. Durante más de un siglo, África fue tratada como un simple comprador, obligada a depender de máquinas y contratos escritos lejos de sus realidades. Ahora, países como Burkina Faso han decidido que su dignidad no puede depender de piezas extranjeras ni de proveedores que deciden cuándo cultivar o reparar un tractor. Este movimiento inquieta a muchos en Occidente. Pero para millones de africanos, representa la oportunidad de recuperar el control sobre su tierra, su trabajo y su destino. Es la esperanza de empleos que permanecen, riqueza que se queda, y una migración que deja de ser la única alternativa para los jóvenes del continente. Ignorar este momento sería perder la ocasión de presenciar y participar en el nacimiento de un nuevo equilibrio global. Un orden donde el valor no se mide solo en dólares o euros, sino en la capacidad de un pueblo para decidir qué construir y hacia dónde avanzar. Hoy, la maquinaria bloqueada en los puertos africanos es mucho más que acero detenido. Es símbolo de ruptura con el pasado y llamado a la acción para quienes quieran mirar el mundo con ojos nuevos. Porque esta no es solo una crisis africana, es una lección sobre la fuerza de reclamar lo propio y de no aceptar nunca más que el progreso llegue únicamente del exterior. Este es el momento de preguntarnos, ¿estamos dispuestos a acompañar a África en este salto? ¿O preferiremos apartar la mirada mientras un continente entero redefine su papel en la historia? La respuesta, como el destino de África, aún está por escribirse. Pero una cosa es segura. El eco de esta decisión resonará mucho más allá de los campos de Burkina Faso, inspirando a pueblos de todo el mundo a preguntarse si ha llegado el momento de reclamar lo propio y construir por